¿Piensas que para hablar español con fluidez necesitas vivir años y años en un país hispanohablante? ¿O crees que nunca vas a conseguir superar los obstáculos del nivel intermedio a menos que vivas en un país donde se hable español? Mi invitado de hoy te va a demostrar todo lo contrario. Yo misma me quedé impresionada. Pero te aseguro que Bert nunca ha vivido en ningún país hispanohablante. Y sin embargo, habla español con precisión, naturalidad y fluidez. Pero mejor que lo escuches tú. Te dejo con la entrevista. Bert nos cuenta su experiencia con el español y comparte algo esencial: su afán y su entusiasmo por el idioma y la cultura hispanohablante. Hola Bert, te estamos grabando. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. No hay ¿Qué problema. tal? Pues todo muy bien, muchas gracias, Rocío, y gracias por la invitación. Vale, a ti. Pues para empezar, te voy a pedir que te presentes y nos cuentes un poco sobre tu experiencia aprendiendo español y en qué contexto lo has aprendido, ¿vale? Pues muy bien. Pues mi nombre es Bert van Loock, soy belga, vivo en Amberes, prácticamente toda la vida he vivido en la zona de Amberes. Yo he estudiado el español desde que tenía 17 años. Yo empecé a estudiar el español en la enseñanza secundaria, digamos el colegio, cuando podíamos escoger unas optativas en el quinto año. Y bueno, me entusiasmé tanto por el español que finalmente decidí seguir los estudios como traductor en la Universidad de Amberes. Entonces, bueno, empezando con los idiomas, aquí en Bélgica todos tenemos que aprender el francés cuando tenemos 10 años, y en la enseñanza media, cuando empezamos a los 12 años, seguimos con el francés. El siguiente año también añadimos el inglés, y luego normalmente el español más común, digamos, en Bélgica para estudiar, siempre es opcional. Yo tengo que confesar que no fui buen estudiante hasta hace quizás los 16 años, cuando me di cuenta que trabajando un poco, estudiando un poco, me generó resultados. Antes no hice prácticamente nada y pues un año fracasé cuando tenía 13. Y como a los 16, 17 ya tenía la idea de estudiar un poco mejor, tuve la opción de empezar los estudios de español en el colegio. Entonces, considerando que podía empezar con la pizarra limpia, decidí estudiar el español. Mi nivel de francés no era muy bueno, no me gustaron los profesores que hasta entonces había tenido, pero realmente empezando los estudios del español, como era una optativa, era pues un estudio con un ambiente un poco más relax, ¿no? Y el profesor también era una persona enamorada del español y transmitió su entusiasmo a mí, me parece. Entonces eso, y desde que empezamos, poco tiempo después, decidí buscarme un corresponsal en España y encontré a través de un periódico, en aquel entonces era todo sobre papel, tomé contacto con una sevillana y empezamos una correspondencia que ha durado quizás 15 años. ¿Correspondencia bueno, de aquella que era por carta? Por carta, evidentemente. No existía No email, no existía. existía WhatsApp ni nada. Entonces era puramente por carta. Y también, bueno, como sabes que tenemos la tendencia de cuidar más lo que escribimos sobre papel que por WhatsApp. Entonces intercambiamos cosas de la vida, aspectos culturales, lo que ocurre en Bélgica, lo que ocurre en España. Entonces así fue. ¿Y ese crees que fue el secreto bueno, porque para nuestras oyentes y oyentes, yo te invité al podcast porque me parece súper interesante tu experiencia, porque tienes un nivel muy alto de español y nunca has vivido en un país hispanohablante. ¿Y tú crees que esa correspondencia de tantos años ha sido el secreto realmente para desarrollar tu destreza, tu español
a un nivel tan alto? No creo que ha sido el secreto, ha sido un poco la consecuencia de mi entusiasmo. Vale. Porque, bueno, si te das cuenta que tenías la capacidad de estudiar y empezando a estudiar un idioma desde cero, practicando un poco, esto iba muy bien, iba muy, muy bien. Entonces, como tienes buenos resultados, te sientes cómodo y te entusiasmas. Y el profesor que teníamos también hablaba mucho de España, no solamente del español, pero hablaba mucho de la historia. Entonces, por eso decidí estudiar traductor español, inglés, neerlandés en la universidad. Y la correspondencia ha sido para practicar lo que aprendí en la escuela. ¿Pero con Y, quién practicabas, por ejemplo, lo que es la... ¿Tenías oportunidades de hablar, por ejemplo? no, hablar no, Hablar porque no. lo hicimos, lo practicamos en clase, ¿no? Creo que éramos un grupo de 6 o 8 personas máximo. Pero la práctica hablando solamente en clase. Era más bien la práctica por escrito que iba por esa correspondencia. Impresionante. Bueno, yo estoy fascinada, lo sabes porque te contaba antes, que estuvimos hablando un ratito, que para mí aprender idiomas siempre significó vivir en el país, ¿no? Un poco como a modo supervivencia para poder desenvolverme y usarlo en la vida cotidiana. Sí. Y no es tu caso y por eso admiro mucho, ¿no? Esa capacidad, esa motivación. Bueno, y ¿cuáles han sido tus principales dificultades, por ejemplo, u obstáculos? Quizás al principio, a lo mejor, o cuando todavía no tenías ese nivel alto, cuando estabas en un nivel intermedio. Yo diría en la pronunciación las cosas típicas, ¿no? Que sería la diferencia entre la C y la S, por ejemplo, en palabras como piscina, discípulo, ascensor. Esto me ha costado un poco para acostumbrarme a la pronunciación, que es muy atípico para un belga, un neerlandófono. Pues también la R doble. Y, porque aquí no se usa, aquí es todo R es igual, pero en España realmente hay que acentuar la R, ¿no? Y es un poco raro haciéndolo por primera vez. Eh, ¿Qué más? También, bueno, en el vocabulario tienes, como en Bélgica los neerlandófonos también hablan francés normalmente, se nota que hay una, digamos, una cierta coincidencia entre ciertas palabras francesas y españolas y tiendes a, digamos, traducir palabras que conoces en francés al español y a veces no das No con la palabra, coincide. no coincide con la palabra. Por ejemplo, la carotte, como es la zanahoria, Ajá. dirías la carota, pero Sí, evidentemente es zanahoria, es melocotón, esa es albahaca. Sobre todo palabras de la cocina, palabras que se derivan del árabe, ¿no? También ha sido quizás un obstáculo en cuanto al vocabulario y luego eso fue, digamos, lo más difícil al principio, pero no me costó tanto. Siempre he tenido una habilidad a imitar también imitar. acentos, personas, y creo que cuando realmente escuchas bien y yo lo quiero copiar, aciertas. Eso es. Pero una vez sales de la escuela y llegas por primera vez en España, yo decidí ir a España y con mi cochecito, tenía un 2 caballos, y fuimos de Bélgica directamente al sur de España, a Córdoba, a Sevilla, a Granada. Y ahí entras en un mundo que la gente habla el andaluz y habla muy rápidamente, todo es C, Z, ¿no? Lo hacen la S y la C, y te tienes que acostumbrar a la pronunciación ahí, la rapidez del habla, pero bien, me acostumbré bastante rápidamente. ¿Y ese viaje, me has contado, fue en los años 80? El 87, En el sí. 87. Sí, era después del primer año en la universidad, yo tenía tanto deseo de ir a España
quería ir. Y cuando, bueno, yo tenía mi cochecito, tenía la novia y decidimos ir 4 semanas a España. Bueno, hasta que se nos agotó el dinero, ¿no? Nos quedamos hasta que no nos quedaba ni un duro. Eran tiempos de la peseta todavía. La peseta. Sí, sí. Eso. Entonces hicimos todo un recorrido del norte de Bilbao a Cádiz, siguiendo la costa mediterránea, otra vez hacia Cataluña y de vuelta. Pero 4 semanas nos quedamos en España. ¿Y cómo era el español, digamos, de la calle, ¿no? Sí. Comparado al español, digamos, de la universidad o de la clase, del aula? Pues bastante diferente porque, bueno, si aprendes, sueles aprender el español escolar, ¿no? El español, digamos, limpio, pero el lenguaje de la calle es otra cosa. Y entonces yo creo que viajar ayuda mucho a que llegas a hablar de una manera más natural, más común, no como en los libros. Porque evidentemente el idioma escrito es muy diferente al idioma hablado. Sí. Yo de hecho trabajo con el lenguaje hablado y yo digo que es como que en tu cabeza hay 2 idiomas diferentes. O sea, el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. Y tienes que empezar ahí a ajustar, ¿no? La diferencia entre los dos. Sí. Sí. Pero en la universidad, estudiando traductor, evidentemente tienes clases también de español coloquial, de la diferencia entre el español peninsular y el español que hablan en Latinoamérica. Entonces, también aprendes las diferencias y que sabes que ciertas palabras no deberías utilizar en Latinoamérica cuando son muy comunes en España peninsular. ¿Y tú ejerciste de traductor? Yo estudié traductor no con el propósito de trabajar como traductor, nunca fue mi intención, pero finalmente decidí estudiar idiomas por mi afán del español, porque, bueno, después de estudiarlo en el colegio, pues tenía un nivel bastante aceptable y por eso quería seguir estudiando idiomas. Pero también los estudios de traductor te dan la ventaja que tienes un paquete bastante amplio de diferentes disciplinas, de diferentes materias, y eso era lo que era. Y con idiomas realmente, especialmente aquí en Bélgica, siendo un país tan pequeño, que sabe utilizar y hablar los idiomas de una buena manera, tiene bastantes opciones profesionales. Entonces no tenía la idea clara de lo que realmente quería hacer profesionalmente. Muy bien. ¿Y cómo has conseguido mantener tu nivel al no estar rodeado por el idioma? Es fácil olvidar, olvidamos vocabulario, perdemos soltura. ¿Qué has hecho tú todos estos años para seguir con ese nivel, con este nivel que tienes? Pues yo tuve la suerte de encontrar uno de los primeros puestos de trabajo en una empresa de importación de pescado y marisco congelado. Era una empresa en Bélgica, en Amberes, que importó desde todo el mundo productos del mar. Yo empecé como administrativo, pero las llamadas que entraron desde España, como más que yo hablaba español, pues dijeron: Bert, por favor, ¿puedes ayudar? Escucha que este señor quiere. Y entonces todas las llamadas de España me llegaron a mí. Hasta cierto punto que el jefe decidió de promoverme como vendedor. De hacer la administración, ¿por qué no vas a vender productos del mar a España? Entonces tuve la suerte que gracias a mi trabajo podía viajar a España visitando clientes, abriendo mercado, y había los primeros años que trabajé en este sector, viajaba por lo menos 6 veces al año a España. Entonces siempre he podido mantener contacto con gente española. Eso es importante, ¿no? Sí, eso es muy importante. Sí. Y ¿Cómo? después... ¿sí? Dime.
Sí, también desarrollas ciertas amistades con gente que conoces durante muchos años y yo siempre he tenido el afán de ir a España, de hablar español, de escuchar a español. Siempre me ha gustado. Entonces, hasta cierto punto que bueno, tenía la intención de ir a trabajar en España. Nunca, finalmente, nunca se ha realizado, pero esa intención tenía algún momento. Vale, entonces has estado en contacto con España, la cultura española, has hecho amistades y eso también me imagino que te ayudó a desarrollar la destreza cultural, ¿no? Que a lo mejor no desarrollas al no vivir en el país, ¿no? Es verdad, pero bueno, teniendo la vida ocupada, la vida profesional ocupada, pues trabajas más, digamos, en el nivel profesional. Cuando visitas la gente, hombre, en España es un poco la costumbre, cuando visitas a alguien, vas a tomar un café y vas a comer o vas a cenar. Hay esa costumbre, ¿no? En España, entonces, cuando dejas de hablar del trabajo, te sientas en un restaurante y empiezas a hablar de cosas de la vida. Entonces, gracias a eso, aprendes mucho de la vida cotidiana, de lo que ocurre en España y, evidentemente, durante los estudios ya tienes una cierta preparación a lo cultural de España. Y Eso cada es. vez que, bueno, yo intento pasar también parte de mi vida en España, por lo menos una vez cada 2, 3 años paso las vacaciones en España. Vale. ¿Cuál es tu próximo viaje? ¿A España? Uh-huh. En abril a Barcelona. En abril a Barcelona. ¿Te vas a Sí, quedar unas semanas o unos días? una semana. Una Una semana semana. en abril por bueno, motivos de trabajo en la feria en Barcelona que se suele celebrar todos los años y ahí estaremos. Muy bien, bueno. Pues si te parece, Bert, como, bueno, ya intento que las entrevistas no pasen de cierto tiempo, me encantaría seguir hablando, pero si te parece, ¿tendrías algún consejo para mis oyentes, para que puedan seguir mejorando su destreza oral y poder comunicarse mejor? El consejo que tendría es no tener miedo a cometer errores. Es muy importante que hablas y incluso cuando sabes que vas a cometer errores, seguir adelante. Un español que cuando hablas con un español siempre aprecia que tú haces el esfuerzo de hablar su idioma. Y entonces, si no te corrige automáticamente, porque los españoles suelen ser bastante directos, eh, tú podrías preguntar, mira, si digo tonterías o si, 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 si cometo errores, corrígeme, por favor. Es posible. Entonces, olvida tener miedo de cometer errores. Hablar lo más frecuentemente posible con españoles, escuchar las noticias, mirar la tele, la TV, las noticias en TVE, el contacto permanente con el idioma es un secreto. Y también intenta ser un poco actor, intenta imitar acentos, intenta imitar voces y te va a ayudar también a asimilar la pronunciación típica española. Sí, sí, yo pienso que el trabajo de pronunciación es como casi entrar en una identidad nueva, ¿no? Un personaje. Y esa Exactamente. capacidad de imitación es importante desarrollarla. Y Eh, luego, que yo también he vivido, que no realmente tiene que ver directamente con la pronunciación, pero es practicar tu español escribiendo, pero escribiendo cartas, no mensajes cortos, por ejemplo. Esto también ayuda a que te esfuerzas más a prestar atención a tu idioma. pues fantástico. Pues muchas gracias, Bert. Muchas gracias por venir. Ha sido un Y, placer. vale, si te parece, lo dejamos aquí y hasta pronto, ¿vale? Estupendo. Muchas gracias. ¿Qué te ha parecido la charla? Como ves,
Vivir en un país hispanohablante es una experiencia valiosa para aprender un idioma, por supuesto, pero no lo es todo. La práctica intencionada, mantener el contacto con el idioma e interesarse por la cultura hispanohablante, crear conexiones fuertes con personas nativas, son algunos secretos para perfeccionar tu español. Así que ya no tienes excusas para mejorar tu español si no vives en un país hispanohablante. Por cierto, tengo una guía para poner a prueba tu conocimiento intercultural por el mundo hispano. Saber desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana, manejarse dentro de los códigos culturales de una cultura diferente a la tuya, es tan importante o más como el subjuntivo o el pretérito indefinido, ¿no te parece? Puedes descargar la guía gratuitamente aquí abajo en las notas del episodio. ¡Hasta pronto!